Ahora finalmente ha llegado el momento de hablar con más detalle sobre ciertas razones para la caída del Imperio Romano. Este canal es probablemente uno de los pocos, si no el único canal, dedicado únicamente a resolver el misterio de la caída del Imperio Romano. Es un tema extremadamente complejo. Se han escrito innumerables libros sobre él, y hasta ahora hemos logrado establecer firmemente que no hay una única razón para la caída de Roma, sino una interacción compleja de muchas razones diferentes, todas las cuales en su totalidad causaron la caída de ese enorme imperio en cierto grado. En este video ahora analizaremos un factor muy grande que contribuyó a la caída de Roma, a saber, la devastación causada por las pandemias. ¿Cómo ocurrieron? ¿Qué daño causaron? ¿Y en qué medida fueron responsables del colapso del poderoso Imperium Romanum? Si te interesa la caída del Imperio Romano, entonces un buen punto de partida son los dos videos aquí en los que resumo las razones más importantes para la caída, sumando un total de 23 razones. Ciertamente hay más, pero para mí representan las más importantes. Pasaremos por cada una de ellas en futuros videos, porque cada una de ellas ya representa un tema complejo en sí mismo. Pero ahora, comencemos con un gran factor contribuyente que repetidamente causaría estragos en el Imperio Romano, a saber, las pandemias y el consiguiente número de muertes que infligieron a la población del imperio. Este tema no podría ser más relevante hoy, ya que la última pandemia aún está muy fresca en la memoria, y vemos qué terribles efectos tuvo incluso en una sociedad tan avanzada como la nuestra. Ahora puedes imaginar qué terribles efectos habrían tenido las pandemias en una sociedad mucho menos avanzada, sin conocimiento de microbiología, sin conocimiento de patógenos, de virus y de la transmisión de enfermedades. Hay 3 grandes pandemias en la historia del Imperio Romano, cada una de las cuales causó un número de muertes incomprensible, cada una de las cuales dañó al imperio y a su población de formas inimaginables. La primera es la plaga antonina. Las epidemias y brotes de enfermedades infecciosas eran un suceso común en el Imperio Romano. Especialmente las ciudades densamente pobladas del Imperium sentaron las bases perfectas para la propagación de patógenos peligrosos. Esto, entre otras causas, es la razón por la cual las ciudades romanas eran drenajes netos de población, lo que significa que tenían que ser constantemente reabastecidas con población del campo, porque las muertes promedio en las ciudades superaban los nacimientos promedio. De hecho, ocurrieron 9 brotes más grandes en el Imperio Romano entre 43 a.C. y 148 d.C. Pero el Imperium se salvó del brote de un patógeno mortal durante la mayor parte de su existencia, hasta el año 165 d.C. En ese año, uno de los famosos 5 buenos emperadores gobernaba el Imperio Romano, y el imperio se veía en su pico de prosperidad, de desarrollo cultural, de comercio y, en general, del bienestar de sus ciudadanos. Estos eran los tiempos de la Pax Romana que había comenzado con el emperador Nerva y continuó con Trajano, luego con Adriano, luego siguió el virtuoso Antonino Pío, y ahora el imperio era gobernado conjuntamente por el famoso Marco Aurelio y por su hermano adoptivo, Lucio Vero. Ambos eran miembros de la dinastía Antonina, de ahí el nombre de la enfermedad. Fue en el año 165 que se informaron los primeros casos de la enfermedad en la ciudad anatolia de Esmirna. Se propagó rápidamente. Para el año 166 había llegado a Roma, y para el año 172 estaba arrasando en todos los rincones del imperio. El mismo Lucius Verus murió a causa de esa enfermedad, y grandes partes del ejército romano también se vieron afectadas. Se cree que fue un virus de viruela con una tasa de mortalidad muy alta. La plaga duró hasta alrededor de 180, pero luego volvió a estallar en Roma en 189, ya que se informaron hasta 2.000 muertes por día en Roma durante ese tiempo. Tenemos descripciones bastante buenas de la enfermedad por el médico griego Claudio Galeno. De él
sabemos cuán mortal debió haber sido la enfermedad y los síntomas bastante espantosos. La ciencia moderna tiene problemas para reconstruir cuántas personas murieron, con estimaciones que varían desde el 2 al 33% de la población del imperio y una tasa de mortalidad del 10%. Pero si fue viruela, lo cual es bastante probable, la cifra podría haber sido tan alta como una reducción del 30% de la población, porque la tasa de supervivencia para la viruela es alrededor del 75%. Si esto es cierto, puedes imaginar la increíble devastación y sufrimiento que esta enfermedad debe haber causado. Puedes imaginar las drásticas implicaciones que tendría una tasa de mortalidad del 30% en un imperio tan vasto en su apogeo, en su sociedad altamente urbanizada, en su sofisticada red de comercio y en su ejército. No es una coincidencia que los 100 buenos años de la Pax Romana terminen alrededor del momento en que la plaga había alcanzado su mayor devastación. El comercio colapsó en muchas partes, ciudades enteras quedaron despobladas, murió un emperador, y Marco Aurelio se vería obligado a establecer a muchas personas germánicas de más allá del Rin en las ciudades despobladas de Galia e Italia del Norte. Pero una reducción del 30% en el tamaño del ejército, por supuesto, tuvo un efecto terrible en la eficiencia militar del imperio, y eso en el peor momento posible, al comienzo de las guerras marcomanas. Los marcomanos eran una tribu germánica que estaba invadiendo un territorio romano al sur del río Danubio, en lo que hoy es la región de la República Checa y Eslovaquia. Marco Aurelio se vio obligado a reclutar gladiadores, esclavos y bandidos en las filas del ejército. Tan grave era la situación. Aún así, los marcomanos fueron expulsados del territorio romano bajo una gran presión, pero la guerra continuaría hasta el año 180. Es completamente posible que el mismo Marco Aurelio también murió de esa plaga. Y no es coincidencia que justo después de la muerte de Marco, el declive del imperio ya comenzaría. Las pandemias a menudo conducen al caos y al descontento social, y si a eso le sumamos el muy desafortunado gobierno tiránico de Cómodo, quien resultó ser exactamente lo opuesto a su padre, obtenemos la receta para el desastre. Le siguieron enormes guerras civiles, y solo por un breve tiempo, el Imperio Romano recuperaría la estabilidad, hasta que los problemas sistémicos estallarían por completo algunas décadas después de la muerte de Marco, en la crisis del tercer siglo. Pero los cimientos para esta crisis se habían establecido no solo debido a los problemas sistémicos del Imperium Romanum en sí, de los cuales por supuesto vamos a hablar con más detalle, sino por la plaga antonina. La crisis del tercer siglo comenzó cuando el último emperador de la dinastía severa, Alejandro Severo, fue asesinado por sus propias tropas. Ahora comenzaría la época del emperador soldado, donde las guerras civiles eran la norma, no la excepción, donde el imperio se dividió en 3 partes y donde los bárbaros invadieron, saquearon y a veces incluso destruyeron ciudades enteras. Y en medio de este caos ocurrió lo impensable. Otra pandemia golpeó, y esta plaga llegó a ser conocida como la plaga de Cipriano. Llegó en el peor momento posible y se desató desde el año 249 hasta alrededor del 270, en medio de la crisis del tercer siglo. San Cipriano, el obispo de Cartago, describió la plaga, de ahí su nombre, y no se sabe exactamente qué tipo de patógeno transmitió la enfermedad, pero se sospecha que incluye viruela, una forma agresiva de influenza o incluso un virus del ébola. Las estimaciones exactas sobre el número de muertes también son muy difíciles aquí, pero en el pico del brote se informó que 5.000 personas morían por día en Roma. Se estima que la población de Alejandría ha disminuido de 500.000 a 190.000 personas según algunos. Por lo tanto, es bastante posible que el porcentaje de muertes también fuera muy alto, posiblemente también más del 10%, como en el caso de la plaga antonina. Esto, por supuesto, también debilitó al ejército romano, por lo que los invasores bárbaros tendrían un tiempo mucho más fácil para saquear muchas ciudades.
Tampoco es una coincidencia que cuando terminó la plaga, alrededor del año 270 después de Cristo, fue el momento en que las fortunas del imperio comenzarían a mejorar nuevamente. Gracias, por supuesto, también a los esfuerzos heroicos de personas como Galieno, Claudio Coticus y, último pero no menos importante, el propio Aureliano. Pero solo después de que terminó la plaga, el imperio se estabilizaría nuevamente. Es bastante posible que, debido a que nuevamente muchos romanos habían muerto, cada vez más personas germánicas se establecerían en el Imperio Romano, y también es bastante posible que esta plaga aceleraría enormemente la adopción del cristianismo. Encontrar consuelo y alivio en la promesa de una vida después de la muerte en la eterna felicidad, liberados de las brutales realidades de la vida en aquellos tiempos, parecía muy tentador para muchas personas. El Imperium Romanum ahora permanecería mayormente libre de brotes importantes durante alrededor de 300 años, hasta que entonces, en el año 541 d.C., un nuevo patógeno causaría la tercera gran pandemia del Imperio Romano. Y como en el caso de la plaga de Cipriano, llegó en el peor momento posible. El Imperium acababa de ver recientemente la pérdida de sus provincias occidentales. Los valientes esfuerzos de Stilicho, de Majorian y de Anthemius para salvar el oeste resultarían ser en vano. Pero el emperador Justiniano logró restaurar grandes partes del Imperio Romano Occidental a través del genio militar de su general, Flavio Belisario. En el año 541 d.C., África y casi toda Italia habían sido restauradas al Imperio Romano. Pero luego estalló una enfermedad en Egipto en 541, y luego se extendió en los años siguientes a todos los rincones del imperio. Y a diferencia de las plagas anteriores, se cree que esta fue la primera instancia de la peste bubónica y no de la viruela o el ébola. En su apogeo, se informó que 10.000 personas morían por día en Constantinopla, reduciendo totalmente su población. Se desconoce cuántas personas murieron en el imperio, pero una tasa de mortalidad superior al 10% nuevamente no es irrazonable. Desafortunadamente, esto ocurrió solo 5 años después de un evento climático que vio caer dramáticamente las temperaturas en todas partes del imperio en 536, causando fallas generalizadas de cultivos y hambruna. El ejército fue muy afectado por la peste, y no es coincidencia que las fortunas se volvieran en contra del imperio después de 541. La escasez de mano de obra llevó a la incapacidad del Imperium Romano para mantener los territorios recién reconquistados del antiguo Imperio Romano Occidental. Ya en 568, los lombardos lograron invadir grandes partes de Italia. A principios de los 600, los eslavos lograron capturar grandes partes de los Balcanes. Luego, siguió una devastadora guerra con Persia, que fue tan dañina que poco después los árabes lograron conquistar grandes partes del Imperio Romano, pero la plaga de Justiniano sentó las bases para estas desgracias, y un tiempo en el que el imperio habría necesitado estabilidad para recuperar el control de las provincias occidentales perdidas y para restaurar la gloria de Roma en Italia y reconstruirla de los daños de la larga guerra. En cambio, el imperio obtuvo una de las plagas más mortales de todos los tiempos, poco después de que una gran hambruna ya había causado devastación. Este desafortunado doble golpe fue tan severo, en combinación con la devastadora guerra sasánida de principios de los 600, que de hecho, el Imperium Romanum nunca se recuperaría de nuevo, y desde ese momento en adelante continuó encogiéndose. Solo una última vez alrededor del año 1000, el imperio vería una recuperación milagrosa, pero desafortunadamente, eso también fue bastante efímero. Así vemos cómo 3 pandemias masivas, la peste antonina, la peste de Cipriano y la peste de Justiniano, contribuyeron muy fuertemente a la caída del Imperio Romano. Y si estás interesado en aprender más sobre las otras causas de la caída de Roma, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en cuándo comenzó la caída del Imperio Romano Occidental, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gracias amici imperi romani y bene valete.